Muy buenas tardes, un gusto de saludarles. Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Hoy tendremos un tema muy interesante, restaurado en medio del desierto. Un tema que no te puedes perder. Me gustaría que lo compartieras para que otros más también pudieran escuchar el mensaje que Dios tiene para ti o para ese ser querido, ese amigo que tú tienes, para tu hijo, para que lo pueda escuchar. Me siento muy contento de estar esta tarde aquí. Feliz sábado para todos. Dios me los bendiga. Un abrazo desde Jaltipan, Veracruz. Y vamos a iniciar entonces este programa, esta meditación, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Los invito a orar. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, muchas gracias por la vida que nos das. Gracias porque nos permite, Señor, iniciar esta transmisión. Gracias porque hay personas que tú has preparado para que escuchen tu palabra. Permite que cada uno de ellos con tu Espíritu Santo puedan ser vulnerables a tu voz y de esa manera, Señor, ellos puedan ser bendecidos. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Bendícenos pues con tu presencia y también, Señor, habla nuestras vidas esta tarde. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a iniciar nuestro programa. Una vez más, bienvenidos a la página Ministerio Idequel. Un saludo para cada uno de ustedes. Me da muchísimo gusto poder estar en esta tarde y compartir la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a disponernos para estudiar la palabra de Dios en esta tarde. Es un tema muy interesante que quiero compartir con ustedes. Restaurado en medio del desierto. Y yo quiero iniciar el mensaje de esta tarde compartiendo con ustedes la lectura de inicio de este mensaje. Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice de la siguiente manera: un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Esta es una historia muy interesante. La hemos estudiado y la hemos escuchado quizás en muchas ocasiones. Pero quizás hay alguno aquí que nos está viendo esta tarde que nunca la ha escuchado. Saben, Felipe estaba en su casa. Felipe, un siervo de Dios, un discípulo del Señor, un siervo que el Señor tenía, consagrado al servicio del Señor. Un día vino el ángel, un ángel del cielo, y habló con él y le dijo: tienes que ir al desierto. En el desierto te vas a encontrar con un hombre que vuelve del templo de Jerusalén y va leyendo allí un libro, el libro del profeta Isaías. Ese hombre no comprendía lo que leía. Entonces Felipe fue y se acercó y le preguntó si él entendía lo que leía, y este hombre le dijo no, y lo invitó a subir a su carro, a su carruaje, y le pidió que le explicara. Y entonces Felipe le empezó a explicar y le presentó a Jesucristo, y entonces este hombre, eunuco, pidió ser bautizado. Ese es el contexto de lo que vamos a estudiar esta tarde. Ahora, para comenzar, yo quiero hacerte la siguiente. Quiero que me respondas esta pregunta. Imagínese que Dios decidió que hoy te llamaría para que tomaras la decisión más importante de tu vida, que es entregarte a Él, entregar tu vida en sus manos a través del bautismo. ¿Cómo sería más fácil para ti? Supongamos, ¿cómo sería más fácil para ti? ¿Recibir un llamado y tomar una decisión por el bautismo a través de un ángel o a través de un ser humano? ¿Cómo se te sería más fácil? Piensa conmigo en un momento en esto. Imagínate que llega un ángel ahora y se pone frente a ti. Y entonces, con sus alas de ángel, majestuoso, enorme este ángel, con su corona de ángel, con su brillo de ángel, con su espada de ángel, y te dice a ti, se acerca y te dice: hola, soy el ángel de Dios, y fui enviado para hacerte una invitación de que aceptes a Jesús y que lo hagas públicamente a través del bautismo. Yo me imagino que la mayoría de las personas aceptarían, y el evangelio sería predicado en minutos si fuera así, y habría conversión de multitudes si esto ocurriera. Pero la pregunta para responder ahora: ¿por qué en el caso de este hombre eunuco que se menciona en Hechos 26, Dios no envió directamente al ángel para hablar con él en el desierto? Si ya el ángel había hecho un viaje desde el cielo hacia la tierra, ¿por qué no ir directo a hablar con el eunuco?
Y en vez de hacerlo, fue a la casa de Felipe y le pide a Felipe que vaya a hablar con el eunuco. Siendo que el riesgo aquí de que este eunuco no aceptara la invitación era muy grande. Existen por lo menos dos respuestas a esta pregunta. Y la comprensión a esta respuesta nos va a dar a entender a nosotros el método de Dios para salvarnos. Fíjate qué interesante. La primera respuesta es obvia. Para presentar la salvación a los hombres, Dios usa hombres y no ángeles. ¿Escuchaste? La verdad es que si usted quiere encontrar la verdad, debe creer en los instrumentos que Dios envía para su salvación. En cierta ocasión, un hombre llamado Carlos fue bautizado. Su decisión no era la más sencilla o fácil de tomar. Ya era un hombre de experiencia, un hombre de edad, y toda su vida adulta había experimentado todo tipo de vicios inimaginables. Cierto día, un vecino, escucha bien, un vecino resolvió y dijo, voy a ofrecerle estudios bíblicos, con la esperanza de que él aceptara en su corazón. Y Carlos recibió estudios bíblicos y Carlos fue bautizado y quedó libre, no solo de un pasado de pecado y de la condenación, sino también de los vicios que lo dominaban en ese presente en su vida. Ahora tenía un brillo, ahora tenía alegría, y Carlos ahora tenía una nueva personalidad. Ahora imagina, ¿cómo sería la vida de Carlos si él hubiera esperado a que un ángel del cielo bajara y le aconsejara que tomara una decisión para el bautismo? ¿Dónde estaría hoy si no aceptara a ese vecino como un instrumento de Dios para su salvación? ¿Logras comprender esto? Quizás hoy tienes la oportunidad de poder escuchar este mensaje. Pero te voy a decir algo. Es posible que algún día tú conociste al Señor y te alejaste de Él. Algún día tú fuiste instruido en las cosas de Dios, perteneciste a una iglesia y te alejaste por algún motivo. Sabes, hay muchas personas que han orado por ti, tu familia, tus amigos, quizás tus ex hermanos de donde tú saliste, con los que dejaste, abandonaste, han estado orando para que tú algún día regreses y tú estés escuchando el mensaje hoy, esta tarde, a través de esta transmisión. Cómo me gustaría poder algún día escuchar todas las historias que se revelarán cuando nosotros lleguemos al cielo. Algunas de esas historias donde algunos dirán, bueno, yo estoy aquí gracias a que mi esposa oró por mí, a que mis hijos oraron por mí, a que mi esposo oró por mí, a que mis hermanos, mi familia doblaron sus rodillas. Estoy aquí porque quizás mi mamá dobló sus rodillas todo el tiempo para que yo escuchara la voz de Dios y hoy la escuché y estoy aquí. No me imagino tantas historias para entender cómo Dios usó instrumentos humanos para poder llevar a la salvación. Saben que Dios tiene planes maravillosos para nuestras vidas. Y es posible que tú recibiste esta invitación por alguna razón, quizás me conoces o quizás has escuchado de este ministerio y hoy estás escuchando la palabra de Dios. Yo te mencionaba que la vida de este hombre era una vida trágica, pero un día recibió el plan de salvación, recibió estudios bíblicos, recibió la palabra de Dios y Dios tocó su corazón y él accedió a la voluntad de Dios. Sabes, una vez más se demuestra la manera como Dios obra en la vida de los seres humanos. A veces nosotros queremos cambiar, a veces nosotros queremos dejar la vida que tenemos y no podemos. Nos enfrascamos a veces en nuestros vicios, en nuestros hábitos, en nuestra manera de ser. Y a veces desechamos a veces la voz de Dios. Y a veces envía personas, seres humanos, hermanos, amigos, maestros, compañeros de trabajo, alguien para que nos inspire y nos diga, mira, este es el camino correcto, necesitas redireccionar tu vida y dar una conversión, acércate al Señor. Sabes, yo quiero decirte en esta tarde, la instrucción tiene, o como dije yo al inicio en la introducción del tema, por lo menos hay dos respuestas a la pregunta, ¿por qué Dios envió a Felipe y no al ángel?
Y te lo voy a decir. La segunda respuesta tiene que ver con la forma en que Dios quiere salvarnos. Seamos sinceros. Si apareciera un ángel con su estatura enorme, con un brillo celestial, porque los ángeles tienen un brillo especial porque están en la presencia de Dios, con un brillo majestuoso, con su corona, con su espada, con sus alas, y se para frente a nosotros, ¿cuál sería nuestro primer sentimiento? Yo no sé, yo nunca he visto un ángel, pero me imagino que las personas, quizás yo también temblaría delante de un ángel, y cualquier cosa que me ofreciera, yo lo aceptaría con miedo. Y esa es precisamente la segunda razón por la que Dios no envía un ángel. Ese es el segundo motivo. Nuestra decisión nunca debiera ser por temor, debe ser por amor. Algunos dicen, bueno, es que Dios llama por amor y cuando eso no funciona, Dios envía el dolor. No es cierto. Yo no comparto esa idea. Dios no usa el dolor por ningún motivo para llamar a alguien. Quítatelo de la cabeza. A veces nosotros decimos, es que Dios le mandó eso para que Él se arrepienta. No, Dios siempre nos llama con amor, pero en la medida en que nosotros rechazamos ese amor de Dios, inevitablemente en el rechazo que estamos haciendo constante a la voluntad de Dios, se acerca a nosotros el dolor y el sufrimiento. Vienen entonces las decepciones a la vida. No es que Dios se cansa de amarnos y usa otra cosa, usa el dolor para que vengamos a Él. No, simplemente nosotros con nuestra actitud de rechazar el amor de Dios, permitimos que llegue el dolor y el sufrimiento a nuestra vida. Ese rechazo que nosotros tenemos nos lleva precisamente a que nosotros nos demos contra la pared. Pero aún en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Dios continúa, escucha bien, Dios continúa extendiendo sus brazos de amor para invitarnos a tomar una decisión para la vida eterna. Yo no sé cuántos de ustedes han rechazado las invitaciones que Dios les ha hecho para volver y regresar a los brazos de Jesús. Yo no sé. No sé cuánto tiempo Dios está esperando por ti. No sé cuánto tiempo llevas apartado de los caminos de Dios, viviendo una vida vacía, sin sentido. Pero Dios te está invitando a través de este mensaje que estoy compartiendo contigo. Quizás nosotros ahora tengamos miles de argumentos para poder rechazar mi trabajo, mi familia, mi empleo, la necesidad que estoy pagando, una enfermedad, y tengamos muchísimas cosas. Pero sabes, algo que quiero decirte es que Dios tiene un argumento. Y el único argumento posible que Dios tiene para ti es lo siguiente: yo te amo, dice Dios. Yo te amo, deseo salvarte. Deseo que tu vida cambie, tenga sentido. Yo puedo ayudarte a cambiar tu carácter. Yo puedo ayudarte a cambiar esos hábitos que tú tienes, a quitarlos, a desterrarlos de tu vida. Yo puedo ayudar a que soluciones tus problemas con tu familia, en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, en tu trabajo. Que necesitas un empleo, yo puedo hacer para que tú tengas lo necesario. ¿Sabes una cosa? Tal vez estés pensando, bueno, esos son argumentos del sermón, pero hay otro punto en la historia de este hombre eunuco, que está aquí registrado en Hechos, capítulo 8, que nos va a hacer comprender la grandeza del amor divino. La Biblia afirma expresamente que el eunuco estaba en el desierto. Yo te pregunto, ¿qué existe en el desierto? Nada. Eso, nada. Simplemente es vacío, es arena, es sol, calor. El eunuco estaba solo en el desierto. Sus parientes no sabían dónde estaba. Los amigos no sabían dónde estaba. La reina de Etiopía, a la cual él servía, no sabía dónde estaba. Pero el Dios del universo sí sabía dónde estaba. Y él no solamente sabía dónde estaba, sino veía su corazón que estaba vacío, que lo veía ahora como un desierto, solo, vacío. Y él envió a un ángel a la casa de Felipe y le dice a Felipe: ve, encuentra a ese hombre que está en el desierto. Y Felipe va y se encuentra en ese corazón solo en el desierto. Entonces, querido, no pienses que hablar del amor de Dios, escucha esto, es solamente por un argumento que tengo de mi mensaje esta tarde. Una de las cosas más extraordinarias
de la Biblia es la revelación, como nosotros a veces nos imaginamos que es Dios. No quiero que pienses en esta tarde que eres solamente alguien más al cual Dios se ha olvidado. Dios sabe quién eres. Eres único, eres especial. Él sabe exactamente el desierto que te estás pasando. Él sabe cuántas lágrimas has derramado. Él sabe cómo tú estás enfrentando la vida en tu hogar, en tu familia, cómo lo estás enfrentando en tu trabajo, cómo lo estás enfrentando con tus familiares, con los vecinos. Él sabe las luchas que tienes allí diario en tu hogar, en tu matrimonio. Él sabe lo que tú estás atravesando. Él conoce y Él te ama. Y Él sabe que puede ayudarte y quiere hacerlo. Y te extiende su amor y su misericordia para que tú puedas escucharlo, para que tú puedas atenderlo. Él no vino personalmente, sino que Él envió a un ángel a hablar con ese hombre. Y eso es precisamente lo que Dios hace. Dios envía instrumentos para mostrar su plan de amor y de redención para el ser humano. Y esta tarde tú estás escuchando el plan de amor que Dios tiene para ti. Pero es una decisión que tú debes de tener. Sabes que el eunuco entendió el amor divino. No simplemente por la presencia de Felipe, sino porque él comprendió el texto bíblico que estaba leyendo ese día. Porque el texto bíblico que leímos decía lo siguiente, Hechos capítulo 8, versículo 32. Dice, el pasaje de la escritura que él leía era este, escucha bien, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación, versículo 33, no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y sabes una cosa, dice el versículo 34, respondiendo entonces el eunuco, le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien más? Entonces Felipe abrió su boca, desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El eunuco, este hombre de Hechos capítulo 8, venía del templo de Jerusalén, tenía en su mano la Biblia abierta, conocía los rituales de los judíos, pero no conocía a Jesucristo. Ese es el punto entre la vida y la muerte, el aspecto espiritual. Usted necesita, escucha bien, un encuentro personal con el Cordero que murió por usted en la cruz del Calvario. ¿Sabe lo que Felipe le explica? Le dice, mira, en Isaías, aquí lo que tú estás leyendo, hay un renuevo aquí, alguien que va a venir, un cordero que vamos a depositar nuestras cargas sobre él y él va a ser sacrificado por nosotros. Más tarde Jesús viene y el ángel dice, van a llamar su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús vino, nació en un pesebre y él creció y empezó su ministerio, sanó enfermos, resucitó muertos, dio amor a la gente que se acercaba, les mostró su plan de salvación, vino a redimirnos. Y no solamente con eso, Él nos prometió que iba a preparar un lugar en el cielo y cuando Él lo preparara iba a venir por nosotros. Pero la gente no lo entendió. Felipe le explicaba esto al eunuco y le dijo, un día lo tomaron preso, lo enjuiciaron y lo hicieron cargar una cruz cuando él era inocente y lo crucificaron y él murió. Pero ¿sabes qué? Le dijo Felipe, Él resucitó y ahora te ofrece la vida eterna. Queridos, ese es el punto principal en nuestra vida cristiana, que nosotros conozcamos a Jesucristo. Y cuando nosotros conocemos a Jesucristo y tenemos ese encuentro personal con Él, nuestra vida tiene que cambiar, nuestra vida tiene que ser diferente. Yo quiero contarte acerca de Santiago, el hijo de un abogado exitoso. Su padre siempre fue adventista, reconocido por la comunidad como un líder espiritual. Pero a medida que Santiago crecía, él veía la incoherencia de la vida de su padre y comenzó a creer que las reglas y las doctrinas de la iglesia no tenían sentido en el mundo real donde él vivía. Su padre no le permitía que fuera a los cumpleaños de sus amiguitos porque decían, bueno, es que son fiestas paganas y no, tú no tienes que ir allí. Y Santiago empezó a crecer con eso. Los sábados de tarde, él veía por la ventana a sus amigos jugando y él no podía hacerlo porque
Él decía, voy a quebrantar el sábado. Y a medida que crecía, comenzó a sentirse prisionero de las reglas, las normas que le producían. Cuando Santiago tuvo la edad para poder tomar sus propias decisiones, él decidió abandonar la iglesia y todo lo que había aprendido. En su mente, la única manera de ser libre era apartarse de la iglesia. Y decidió hacerlo. Y él empezó a tener una guerra con sus padres y comenzó primero a faltar un sábado. Y se percató que nadie extrañaba que él había faltado el sábado. Así que volvió a ir a la iglesia otros 2 sábados más y después volvió a faltar y vio que nadie lo hacía, nadie lo tomaba en cuenta. Así que él dijo, bueno, definitivamente nadie se interesa en mí si voy a la iglesia o no voy a la iglesia, y dejó la iglesia. Y él se apartó y empezó a vivir su vida de libertinaje y se fue por caminos que él decidió. Su matrimonio de Santiago terminó el del divorcio y comenzó a involucrarse en los vicios que antes eran desconocidos para él. Un día se dio cuenta de que su vida se había transformado en un desierto. Y sabes, él se vio vacío, se vio triste. Él decidió un día, como el hijo pródigo, volver a la iglesia. Y él empezó a leer la palabra de Dios. Comenzó a leer la Biblia. Y allí encontró a Jesucristo. Y lo encontró como un amigo que quería su corazón antes que su obediencia. Y se dio cuenta que así como el eunuco nunca había conocido a Jesús. Él conocía las reglas, las doctrinas. Pero estas no tienen sentido si tú no experimentas un amor maravilloso con Dios. Por eso, en su encuentro en el desierto que tú estás atravesando, el Señor quiere mostrarte a ti su amor, su cuidado y su amparo. Santiago conoció a Jesús y toda la doctrina bíblica empezó a tener sentido para él. Quizás tú te identifiques con Santiago, con esta historia, y hoy quieras conocer ese Dios que te mira a ti con amor acerca del cuidado y la ternura que tiene. Quizás solamente te enseñaron reglas de pequeño, y quizás por eso te saliste y andas lejos del Señor. Pero yo quiero que conozcas a Jesús, a ese que vino a mostrarte su amor, su comprensión. El eunuco de la historia bíblica era un alto oficial, un hombre importante y de prestigio, pero ninguna riqueza o reconocimiento social era capaz de llenar ese vacío que él tenía en medio de aquel desierto. Solo Jesús era capaz de hacer que ese desierto tenga vida y vida en abundancia. ¿Y sabes cómo sucedió eso en la vida del eunuco? Quiero contarte lo siguiente. La Biblia dice que cuando el eunuco percibió el amor y el cuidado de Dios demostrado a través de la muerte de Jesús en el Calvario, él tuvo una reacción. Dice en el versículo 36, fíjate lo que dice, y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas, y dice el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo, escucha bien, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descendieron ambos, dice aquí, pararon el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. La comprensión de quién es Jesús, ese amor demostrado en la cruz del Calvario, nos debe llevar a nosotros a tomar también una acción. Y la primera acción es demostrar que hemos aceptado ese amor divino. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Él demostró que te ama, que me ama a mí. Y Él se expuso allí en la cruz del Calvario a morir para que nosotros ahora pudiésemos gozar de ese amor. Y sabes una cosa, la Biblia compara la relación con Dios como un matrimonio. Y hay dos cosas semejantes entre el bautismo y el matrimonio. Y yo quiero comentarte estos dos para terminar. Un matrimonio no se descubre que se ama al cónyuge el día del casamiento, el día de la boda. Se aman y el casamiento es una declaración pública de ese amor. Usted invita a las personas importantes a usted, a sus familiares y amigos, y a través de la ceremonia del casamiento declara públicamente su amor.
Lo mismo sucede en el bautismo. Usted conoce a Cristo, descubre cuál es el amor que de Dios tiene para usted, y entonces, comprendiendo esto, demuestras públicamente que tú quieres seguir a Cristo Jesús y aceptas la invitación a bautizarte. No es como un noviazgo que hoy te veo, mañana no, quizás la próxima semana sí. Esto tiene que ver con un compromiso real. El bautismo es un casamiento y un compromiso público de nuestro amor por Cristo Jesús. Y es de la manera en como nosotros decimos: Señor, si tú moriste por mí, te expusiste por mí en una cruz, yo ahora te acepto. Y ahora yo bajo a las aguas entregando mi vida a ti, porque tú me amas. Y esto te lo hago para que tú lo veas, Señor, que yo realmente te amo, y que todo el mundo sepa que ahora mi vida te pertenece. El bautismo es igual que el casamiento. No, el bautismo no es como cuando a veces nosotros queremos hacer que las personas se transformen de la noche a la mañana. El bautismo no es así, ni el casamiento también, ¿sabe? Después del casamiento viene la convivencia con los desafíos, las diferencias en el matrimonio. Comienza a descubrir las incompatibilidades. Es que a mí me gusta comer o tomar agua bien dulce, a ti no. A mí me gusta salado, a mí un poco más simple. A mí me gusta tal fruta, a ti no. Y empezamos ahí a tener diferencias. Pero llega el punto que nosotros empezamos a superar todo eso por el amor, y vencemos esas diferencias por el amor. En el bautismo sucede así. Sabes que en el bautismo igual, cuando salimos del agua del bautismo, salimos con la misma naturaleza pecaminosa, con las luchas personales que teníamos antes del bautismo, pero ahora estamos dispuestos a vivir con Cristo y caminar con Él hasta el día de poder decir, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Queridos, ¿sabes cómo termina la historia del eunuco? Termina con unas palabras sencillas, pero muy profundas. La Biblia nos dice en Hechos 8:38, dice lo siguiente, versículo 39: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y fíjate lo que dice aquí: y siguió gozoso su camino. ¿Escuchaste? Y siguió gozoso su camino. Hasta ese momento su vida era desierta, el desierto en el que estaba, pero el bautismo en el desierto de su corazón ahora floreció y se transformó en un manantial de agua viva. Me imagino ahora llegando a su casa, a su trabajo, encontrándose con sus amigos y con sus familiares después del bautismo. Me gustaría imaginar ese rostro de ese eunuco brillando de alegría, maravilloso, porque tuvo un encuentro con Jesús. ¿Recuerdan la historia de Carlos, la que te conté al inicio? Ve lo que ocurre con él. Después de que Carlos había pasado por todos los vicios, y él un día su vecino le da estudios bíblicos, ahora Carlos, después de que se entregó completamente a Jesús, él fue movido por el deseo de testificar su nueva vida que tenía en Cristo Jesús. Su vida era un testimonio poderoso del poder del Evangelio, del poder que Dios puede hacer para cambiar a las personas. Las personas simplemente no podían creer lo que veían. Yo quiero parar aquí y quiero decirte una cosa. Cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo, cuando tú realmente aceptas a Jesús y le permites que Él cambie tu vida, los vicios, tu vida completa cambia, tu vida es diferente. Dios puede cambiar y hacer una transformación completa de lo que tú eres. Convertirte ahora en alguien que pueda testificar del poder maravilloso de Dios. Carlos así fue. Cuando alguien lo veía, no lo podían creer. Simplemente no podían creer cómo ahora veían a Carlos. Como que alguien que vivía sucio, echado, tirado en las calles, ajeno a lo que vivía en la sociedad, ahora estaba vestido con ropa limpia, andaba con la cabeza erguida, con una sonrisa en los labios, bien peinado. La gente no lo podía creer. Generalmente, la mayoría de los que están en el vicio, ¿sabes? No están solos, siempre hay personas que están con él.
Nosotros llegamos a llamarlos a muchas personas cuando se reúnen así en una esquina. Ah, mira, ahí están el escuadrón de la muerte. Siempre están así en grupo. Y Carlos decidió hablar con sus amigos, con los que él había convivido, y comenzó a buscarlos para saber qué había pasado con ellos. Y cuando se los encontraba, les empezaba a darle una explicación y les decían, miren, ustedes tienen que aceptar a Jesús. Y le decían, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Y él les decía, bueno, es que yo estaba muerto y ya reviví. Me había yo perdido, pero Cristo me encontró. Y sus amigos de adicciones comenzaron a acompañar a la iglesia a Carlos. Y empezaron a asistir a los cultos y conocieron el camino de la libertad que Carlos había experimentado. Y durante los programas que había, se sentaba Carlos al lado de ellos para intentar mantener el orden. Y cuando alguien le preguntaba, oigan, ¿y ustedes por qué están aquí? ¿Por qué están yendo a la iglesia? ¿Por qué van allá a la iglesia con Carlos y esos? Y ellos decían, porque queremos ser igual que el hermano Carlos. ¿Entiendes? Nuestra vida, querida, cambia. Nuestra vida es diferente. Y mucha gente lo va a notar. Porque Dios puede transformarte en ese desierto. Estás atravesando problemas difíciles, quizás decepciones, quizás traición, pero Dios puede cambiar todo eso y darte un sentido especial. Pero es necesario que tú puedas tener un encuentro personal con Él. Y sabes una cosa, Dios está dispuesto a hacerlo, porque para Dios eres único, eres especial, eres única y especial. Dios tiene sus ojos puestos en ti. Dice la palabra de Dios que Dios te considera la niña de sus ojos. Vas a acercarte a Él. No te alejes. Deja de vivir lejos del Señor. Si algún día estuviste en sus brazos y te escapaste de Él, no querías nada con Él, es tiempo de que regreses. Es tiempo de que ahora vuelvas nuevamente al camino del Señor. ¿Qué espera? El Señor quiere un cambio en tu vida. El eunuco dice que se fue gozoso. Dios quiere que tú vivas una vida de gozo, de felicidad.